Las lecturas de este domingo 33 del tiempo ordinario nos hablan de la parte que nos toca a cada uno de los seres humanos en nuestra propia salvación. Sabemos que la salvación es obra de Dios, por los méritos de Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Pero a cada uno de nosotros nos toca una pequeña parte. Nuestra respuesta a las gracias que el Señor nos da en cada momento y a lo largo de toda nuestra vida. Para explicar un poco mejor cuál es la participación divina y cuál es la participación humana en nuestra propia salvación, nos apoyaremos en el acuerdo firmado en 1999 entre luteranos y católicos sobre la doctrina de la justificación. El 31 de octubre de 1999, aniversario del día en que supuestamente Lutero colgó las 95 tesis, fue la fecha escogida para firmar la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, inicialmente entre católicos y luteranos, y después reconocida por un amplio porcentaje de protestantes. ¿Por qué usar este documento? Porque allí queda muy bien especificada la necesidad de nuestra respuesta a la gracia y el hecho de que nuestra santificación o justificación es obra de Dios, pero requiere nuestra respuesta. Dice este documento: la justificación es obra de Dios Trino. Solo por gracia, mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por algún mérito, nosotros somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, que renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Es decir, Dios nos santifica sin ningún mérito de nuestra parte, pues el Espíritu Santo, actuando en nosotros, nos capacita para que, respondiendo a la gracia, realicemos buenas obras. Entrando ya en la liturgia de la palabra de este domingo, vemos que el Evangelio nos trae la famosa parábola de los talentos. En la época de Jesucristo, un talento significaba unos 35 kilos de metal precioso. Pero en esta parábola vemos que el Señor usa los talentos para significar las capacidades que Dios da a cada uno de nosotros, las cuales debemos hacer fructificar. Cristo nos presenta el reino de los cielos como un hombre que llama a sus servidores para encargarle sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 3 talentos, y al último solamente 1 talento. Los 2 primeros duplicaron sus talentos, y el último escondió el único talento que le dieron. Al regresar el amo, los 2 primeros son felicitados. Se les promete que se le confiarán cosas de mucho valor, y se les invita a tomar parte en la alegría de su Señor. Es decir, que los que hicieron fructificar sus talentos llegaron al reino de los cielos, pero el que no, le fue quitado el talento que guardó sin hacer fructificar, y además es echado fuera a las tinieblas, donde será el llanto y la desesperación. Es decir, el servidor que no hizo frutos será condenado igual que un pecador. ¿Por qué? Porque también es un pecador. Hay un tipo de pecado llamado pecado de omisión, que se refiere no a lo que se ha hecho, sino a lo que se ha dejado de hacer. Y todo aquel que no responde a las gracias recibidas de Dios, peca de omisión. Dios distribuye sus gracias a quien quiere, como quiere, cuando quiere y cuanto quiere. Lo importante
no es recibir mucho o poco, más o menos que otro. Esta parábola nos muestra que Dios reparte sus dones en diferentes medidas. Lo importante es saber que Dios da a cada uno lo que necesita para su salvación. Mi gracia te basta. Y lo da en la forma y en el momento adecuado. Tú le das la comida a su tiempo, abres la mano y sacias de favores a todo viviente. Además, Dios exige en proporción de lo que nos ha dado. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Y lo que nos ha dado es para hacerlo fructificar. ¿Qué espera Dios de nosotros entonces? Que con las gracias que nos da, demos frutos de virtudes y de buenas obras. Dicho en otras palabras, Él nos da las gracias y espera que aprovechemos esas gracias. Aprovechar las gracias es crecer en virtudes y en servicio a los demás. Tomemos por ejemplo una de las virtudes que Dios nos ha dado, la fe, la cual consiste en creer las verdades divinas y creer simplemente porque Él nos las ha revelado, aunque las apariencias nos digan otra cosa. Esa fe en Dios deberá fructificar llevándonos a tener una total confianza en Dios y en sus planes para nuestra vida. Es decir, la fe fructifica en confianza plena en Dios, en sus planes para nuestra vida y en su manera de realizar esos planes. Además, porque creemos en Dios, creemos que debemos amarnos como Él nos ha amado. De allí entonces que la fe también debe producir frutos de buenas obras en servicios de los demás, en solidaridad con el otro, en compasión con quienes necesitan ayuda, en el perdón a los que nos hacen daño. Sin embargo, es importante recordar siempre esto. Sería tonto creer que somos nosotros mismos los que hacemos fructificar nuestros talentos, porque la misma capacidad de responder a sus gracias es otro talento más que Dios nos da. Otro talento adicional que Dios nos da es la misma capacidad de responder a sus gracias. Por nosotros mismos, sencillamente, no podemos. El ser humano no es capaz por sí mismo de ningún acto que lo santifique. Y con ese talento adicional que Dios nos da de responder a sus gracias, podemos y debemos cooperar en nuestra propia salvación. Es lo que Dios espera de nosotros. Es decir, es Dios quien nos capacita y nos llama a realizar obras buenas. Veamos otros pasajes bíblicos en que el Señor nos recuerda todo esto. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Aquí el Señor nos habla de la necesidad que tenemos de la gracia divina, pues nada podemos por nosotros mismos. Yo soy la vid y mi Padre el viñador. Si alguna de mis ramas no produce fruto, Él la cortará y podará toda rama que produce fruto para que dé más fruto. Nos indica la necesidad de cooperar con la gracia divina, dando buenos frutos, de cómo Dios nos capacita para dar aún más frutos y del riesgo que corremos de no producir frutos. De allí que en la aclamación evangélica cantamos con el aleluya este llamado del Señor: permanezcan en mí y yo en ustedes. El que permanece en mí da fruto abundante. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que me confirió no ha sido estéril. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice San Pablo. Nos muestra que no somos capaces de nada sin la gracia divina,
y también la necesidad que tenemos de responder a esa gracia. He combatido el buen combate, he terminado mi carrera, he guardado la fe, ya me está preparado la corona de la santidad que me otorgará aquel día el Señor justo juez. Nos habla de nuestra correspondencia a la gracia y del premio prometido a quienes hagan fructificar la gracia. La primera lectura, tomada del libro de los Proverbios, nos habla de la esposa virtuosa. Puede tomarse pensando en la mujer casada, pero puede referirse también a la iglesia como esposa de Cristo. La iglesia, es decir, cada uno de nosotros, los cristianos, debemos ser como esa esposa fiel que sabe trabajar respondiendo a las capacidades que Dios le da, que sabe ayudar al desvalido, que respeta a Dios y que termina siendo digna de gozar del fruto de sus trabajos. Es decir, si somos como la esposa virtuosa, podremos llegar a disfrutar del premio prometido, nuestra salvación eterna. La segunda lectura de San Pablo, que nos trae la liturgia de hoy, coincide con el final de la parábola de los talentos, en la que el Señor nos dice que cuando Él vuelva y nos pida cuentas, lo que no hayan dado frutos serán echados fuera del reino de los cielos, y los que hayan dado frutos entrarán a gozar de la presencia del Señor. En su carta San Pablo nos habla de la sorpresa que será la venida del Señor. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche, o como los dolores de parto a la mujer encinta, y no podrán escapar. Siempre se nos habla de la sorpresa con que nos llegará ese día, por lo que se nos invita a una constante vigilancia. En la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. No se daban cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Cuando estén diciendo, ¿qué paz y qué seguridad tenemos?, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe. Así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Sin embargo, San Pablo insiste en que no debemos tener miedo, simplemente debemos estar preparados en todo momento, como nos invitaba el domingo anterior la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Así nos dice San Pablo hoy: a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tiniebla, sino que son hijos de la luz, hijos del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivimos dormidos, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. En resumen, la palabra de Dios hoy nos invita a vivir vigilantes, respondiendo a la gracia que Dios nos da en todo momento. Esta respuesta significa ir creciendo en virtudes y dando frutos de buenas obras. Entonces, al final, cuando el Señor nos pida cuentas, los que no hayamos dado frutos, seremos echados fuera del reino de los cielos. Y los que hayan dado fruto, entraremos a gozar de la gloria del Señor. Que pasen un buen fin de semana.